Hablando de médicos, vamos a tener el orgullo, tenemos el placer de que esté con nosotros el doctor Pablo Basso. Él es bioquímico, es el titular del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de la provincia de Entre Ríos, y lo hemos invitado para saber cuáles son los protocolos sanitarios para que los comerciantes sepan cómo manejarse en esta etapa de COVID. También sabemos que hay una nueva aplicación web, que los cuales pueden llegar a bajar y tener interacción y saber cómo están en orden de los protocolos. ¿Y cuándo se cierra o no un comercio? Viste que salió lo de Chango Más, otro demás. ¿Cuándo un comercio debe cerrar o no sus puertas según estos protocolos? Todas estas dudas que ustedes nos han enviado permanentemente a través del teléfono, bueno, lo traemos al titular de el INCAP para que nos diga cómo hacer. Gracias, doctor, por venir. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí. Bueno, un placer, gracias por estar. Bueno, la primera es esa, ¿cómo deben obrar ante los casos positivos, ni más ni menos, los distintos comercios? Detectan un caso positivo en uno de sus empleados, en dos, en tres. ¿Cuáles son los protocolos que existen? Es justamente distinto si es en uno, en dos o en tres, porque vos fijate que los protocolos están hechos no para evitar que haya casos de entrada, o sea, los casos seguramente van a venir de afuera hacia adentro, en los comercios o a la industria. Nosotros hemos visto que inclusive en la industria son pocos los casos de foco en todo el país, ¿no? Y diría que en el mundo. Pero, ¿qué pasa si ese contacto positivo, esa persona que es positivo, en el trabajo no sigue un protocolo instaurado por la empresa, obviamente, por la institución, el establecimiento? Entonces ahí es probable que pueda contagiar a otros. Y ahí ya la situación cambia. El protocolo uno lo entiende como la posibilidad de que ante un caso positivo esto no se traduzca en un foco. Para eso sirven los protocolos, no para evitar que haya un caso. Porque el caso puede venir de afuera. Una persona se puede contagiar en cualquier lugar y llevarlo a su lugar de trabajo. Pero el protocolo sirve para que esa persona sospechosa o positiva no pueda trasladar el virus hacia sus compañeros de trabajo, ¿no? Ni hacia los clientes, depende del caso, ¿no? Bueno, acá tenemos un caso en particular que nos dijeron que primero eran dos, después se fue conociendo que se convirtió en foco. No vamos a entrar en detalle porque no queremos el scratch ni mucho menos. Se convierte en foco, ¿qué pasa? Bueno, en el caso de que se convierta en foco, lo que hay que hacer es, una vez establecido cuáles son todos los contactos estrechos y la sospecha que se pueden llegar a tener de todas las personas que han estado en contacto con la primera persona positiva o devenido en más casos, con todos los otros casos que van apareciendo, y eso es la recomendación es justamente que entre en cuarentena, ¿no? Que entre en cuarentena el negocio. Sí. Por lo menos las personas. Ahora, el negocio puede cambiar el personal, en algunos casos, no en los negocios comerciales no estamos acostumbrados a eso, pero en la industria sí. En la industria habitualmente se trabaja con turnos que son rotatorios, o sea que hay gente que puede estar completamente sin contacto con otro grupo de gente, con otro turno, y que puede seguir trabajando una vez que se desinfecte correspondientemente el lugar, ¿no? Claro, porque esto se decía, a ver, concretamente te digo, ¿por qué nos decían muchos de los televidentes? ¿Por qué se detectó un caso en el Banco Nación cuando empezó todo este bolón que hace un mes atrás y entró en cuarentena, 14 días cuando hablamos de cuarentena, el Banco Nación sin atender? ¿Y por qué se detectan dos o más, en realidad, casos en Chango Más, y ahí no se entra en cuarentena cuando se supone que encima parece que son mucho más? Entonces, la gente me decía, ¿cómo hago yo? ¿Cómo actúo? ¿Qué debo hacer? Claro. ¿Cierro, no cierro? ¿No se debe cerrar? ¿Quién dispone esto? ¿Lo dispone el municipio? ¿Qué protocolos tienen unos y otros? Entonces empezó todo ese bolón de confusión que le digo, mira, la verdad, no tengo idea. Ahí lo tienen a Pablo que te explique. Sí, hay que, obviamente, todo esto nos ha llevado a nosotros a tener ordenamientos entre las distintas autoridades sanitarias, tanto las provinciales como las locales, para ver también el grado de injerencia que tiene cada uno en las determinaciones ante estos tipos de casos, ¿no? Obviamente que si aparece un caso, pero vos ves que los protocolos no están implementados o que hay un riesgo cierto, que no se conservan adentro las distancias mínimas entre las personas que acuden como usuarios o los mismos trabajadores del lugar, si no tienen disponibles elementos de protección personal como barbijos para cada una de la gente que trabaja, si no hay posibilidades de tener alcohol en gel o hay acumulamiento de gente en baños o en lugares comunes como una cocina o un comedor en algunas industrias, bueno, obviamente ahí lo que se recomienda, digamos, es cerrar hasta que uno pueda poner el protocolo en orden, ¿no? Porque cualquier cosa que pase de adentro se transforma en más casos. O sea que eso se evalúa en el momento de la autoridad sanitaria, y obviamente hay muchos parámetros que se tienen que tener en cuenta. Los parámetros más o menos son los que estamos conociendo desde siempre, ¿no? Distanciamiento, elementos de protección personal, higiene, desinfecciones, control de ingreso a los lugares. Bueno, esos son más o menos los parámetros habituales, y otros también,
que se tienen que tener en cuenta para ver si se están aplicando o no protocolos en ese lugar. En base a eso se toman decisiones. Sí, Pablo, como titular del INCAP, muchas veces hemos hablado del tema de las recomendaciones. En este caso en particular, hay gente, por ejemplo, que está preocupada porque va al supermercado y agarra un paquete que quizás tocó otra persona. En este caso en particular, por ejemplo, y no queremos entrar mucho en las fobias, ¿no? Porque uno por allí tiene tanto miedo tiene tanto miedo que hasta busca, digamos, de alguna manera limpiar o mantenerse lo más descongestionado posible en cuestiones relacionadas con el contagio, ¿no? Sí, en este caso en particular, ¿es necesario, se recomienda limpiar, por ejemplo, con lavandina los paquetes que uno lleva a su casa desde el supermercado? Y es una medida, nosotros la recomendamos, nosotros en la página del instituto, justamente para la parte de alimentos, nosotros recomendamos que los envases secundarios, digamos los que están por afuera, se puedan desechar y lo que se vayan a guardar se rocíen con alcohol diluido al 70 o con lavandina diluida al 10. Estas recomendaciones nosotros las hacemos, pero muchas veces la fobia, como bien decían ustedes, la fobia aparece por desconocimiento en algunos casos, y hay veces hasta por exceso de información. Claro. A mí me ha pasado, por ejemplo, leer distintos informes de la Organización Mundial de la Salud y llegar a confundirme realmente sobre el tema de las superficies. Estos fomites que llamamos nosotros, en donde... No, lo de la OMS, Pablo, Sí, deja todo que desear, Claro. por ser prolijos, por ser prolijos. Sí, o sea, vamos aprendiendo, y la OMS también aprende con nosotros. Sí, pero ida y vuelta, pero bueno, está bien. Y hay responsabilidad en las distintas gestiones de gobierno, a distintos niveles, obviamente, pero también las autoridades sanitarias. Y nosotros estamos recomendando, todavía seguimos recomendando que las superficies que se puedan higienizar, mejor así, que se puedan desinfectar antes de entrar a la casa. Y cuando uno está recorriendo góndolas de supermercado, en almacenes, donde sea, si va a tocar los alimentos con la mano, tenga en cuenta que después de eso tiene que higienizarse las manos. Y por todos los medios evitar llevarse las manos a la boca, a la nariz o los ojos, porque ahí es donde podríamos tener las posibilidades de contagio. Perfecto. O sea, comprá, tocá, hacé lo que quieras, llevalo a tu casa, entraste, dejá los paquetes, andá e higienizate las manos. Tal cual. Y mientras tanto le pasás un limpiador ahí. Pero no es que sacá del coso con pinza, tampoco entremos en esta locura, porque si no es tremendo. La última, Pablo, hay una aplicación que lanzó el gobierno y tiene que ver con esto para que los comerciantes se evalúen, si se quiere, en materia de protocolos. Sí, es un poquito más complejo porque nosotros hemos hecho dos herramientas, que son dos herramientas a través de app, ¿no? De las aplicaciones web. Una es para trabajar con los COEs locales, que es para medir el riesgo que tienen las actividades. Hay varias variables justamente que se van considerando y hay usuarios que determina el municipio que van evaluando, se hace una media y se determina con un puntaje si esa actividad se está desarrollando convenientemente o si tiene alguna dificultad. Para esto se estudian 7 variables que tienen que ver con las posibilidades de control del municipio, el distanciamiento que hay en los negocios, el grado de compromiso del sector que está habilitado. Bueno, son 7, no hace falta describirla, pero más o menos que se tengan en cuenta que son las cuestiones que tienen que ver con la prevención del virus. Y por otro lado, hay evaluar, la otra aplicación, es una aplicación que es una encuesta más para la gente, en donde con muy simples preguntas, para contestar por sí o por no, en el caso ahora estamos en la primera tanda de preguntas, la vamos a hacer con respecto a almacenes y supermercados, vamos a determinar qué grado de conocimiento tiene la gente sobre los principales puntos de esos protocolos. En este caso para almacenes y supermercados, por ejemplo, nosotros preguntamos si la gente sabe o si el negocio le informa que puede haber una persona cada tantos metros dentro del negocio, o si le impide ingresar si no tiene barbijo, o si tiene disponible alcohol en gel a la entrada. Son cosas básicas de los protocolos de los comercios que si la gente ve que se cumple, puede evaluarlo a partir de esta encuesta que se hace por WhatsApp y a nosotros nos va a servir para también ajustar detalles con respecto a las actividades que están habilitadas, ¿no? Bien, Doc, gracias, gracias como siempre por esta charla. Con gusto. Un cariño grande. El doctor entonces Pablo Basso, titular del INCAP, hablando de estos temas.